Romanos capítulo 7, y solamente vamos a estar el día de hoy en los versículos 1 al 6. Romanos 7, 1 al 6. Voy a leer, dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo de la letra. Y no bajo el régimen viejo, de la letra. Entonces quedó claro, ¿verdad? Ya no hay necesidad de predicar. Ustedes entendieron cada palabra que acabo de leer y todo eso, ¿verdad? Ok, bien. Ahí está, para que se escuche más todavía. Bueno, este mensaje se titula así: Morir para comenzar de nuevo. Y en primer lugar, lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente: imposible ignorar nuestra muerte. Imposible ignorar nuestra muerte. Allí en el versículo 1 va a hablar de esto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de esto? Lo que pasa es que Romanos fue escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que él no sembró. Y por lo tanto, Pablo trata de identificarse con esta iglesia que él no sembró. Y está buscando que esta carta sirva como un mensaje donde pueda él presentar el mensaje del Evangelio, el Evangelio que él predica, el Evangelio que él enseña, el Evangelio que ha recibido de Cristo. Este mensaje del Evangelio lo presenta entonces a los hermanos de Roma, o a los hermanos que se encuentran en Roma, para que ellos, al recibir la carta, puedan identificarse con el apóstol. Y al identificarse con el apóstol, lo reciban, y que desde ahí, desde Roma, el apóstol Pablo pueda también hacer incursiones misioneras a otros lugares. Él está pensando en España y en otros lugares que ya están al límite del imperio romano por aquel lado. Entonces escribe esta carta también para decir que ya no estamos esclavos bajo el pecado, ni estamos esclavos bajo los esfuerzos de la ley. Ha venido hablando de eso en los capítulos anteriores. Ha venido señalando eso, que es muy diferente vivir bajo los esfuerzos de la ley. Bajo los esfuerzos de la ley es muy distinto que ahora vivir en el Espíritu, en la gracia. Este es el discurso que él está presentando. Entonces, aquí en el capítulo 7 va a poner, por ejemplo, la relación matrimonial. Cómo es diferente estar bajo los esfuerzos de la ley y cómo ahora
estamos bajo la gracia de Cristo. Este es el tema que Él está desarrollando en estos capítulos. Ahora, aquí imposible ignorar nuestra muerte. Todos conocemos que cuando una persona está viva debe cumplir con los requisitos que marca la ley. En el mundo en el que vivimos es así, desde que nacen, ¿no? Desde que nacemos hay que cumplir con los requisitos de la ley. ¿En qué? Por ejemplo, un recién nacido tiene que ser registrado ante el registro civil. Esto es obligatorio, no es siquiera, es requisito. Y si no se registra si no está registrado, es como si no existiera. Y si no existe, entonces no tiene ningún derecho. Eso es terrible, pero es cierto. Una persona que no está registrada no tiene ningún derecho, no puede alegar beneficios a su favor. Por ejemplo, la atención médica. ¿Cómo podríamos dar atención médica a una persona que ni siquiera existe? Dicen las autoridades. Entonces necesitamos que esté registrado y eso se hace en el registro civil. Son leyes. Bueno, todos conocemos que cuando una persona está viva debe cumplir con los requisitos que marca la ley. Así también nosotros, en el sentido espiritual, vivimos de acuerdo a las reglas religiosas en este mundo. Y eso tiene que ver con la confianza que se pone en las creencias, en las cosas o en las filosofías de este mundo. Esta es la realidad. Esta es la realidad sin Cristo. La realidad sin Cristo es personas, esta sociedad. Y esta sociedad que nos rodea, lo único que tiene son reglas religiosas, cosas o filosofías. Y en algunas de esas, sea en la religión, sea en las cosas o sea en las filosofías, en eso pone su confianza. Y al poner su confianza en eso, tiene que cumplir las reglas que esos términos le marcan. Si es, por ejemplo, que tiene su confianza en una religión, entonces esa religión tiene ciertas reglas. Esa religión tiene ciertas reglas, como los judíos, los judaizantes, tenían que cumplir ciertas reglas. Y es de lo que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de eso, de que si quieres cumplir las reglas o las leyes de la religión judaica, el judaísmo, pues entonces tienes una serie de asuntos. Y ahí está la circuncisión, y ahí están los 10 mandamientos, y ahí están todas las leyes que se derivan del sistema religioso judío. Todo. Entonces, si quieres cumplir eso y vivir bajo la ley, entonces te conviertes en esclavo de la ley, sujeto a eso. Habrá otras personas en nuestra sociedad que están sujetos, pero su creencia y su confianza está, por ejemplo, en las cosas, en un negocio, en una profesión, en una empresa, en un proyecto, en el dinero, cosas así, y entonces tiene que cumplir las leyes que eso marca. ¿Qué se necesita? Entonces, bueno, necesito una cuenta en el banco, necesito dinero, ¿para qué? Pues para tener cierta seguridad. Y debo esforzarme por cumplir eso. Entonces, muchas otras cosas quedan relegadas, aún la familia, los amigos, la espiritualidad, el afecto, queda a un lado porque la confianza está puesta en el dinero.
y debe cumplir las reglas de eso, y se convierte entonces en esclavo de eso. O si es una filosofía, bueno, si alguien está sometido a una filosofía, entonces va de acuerdo a eso y toda su vida se organiza a eso. Ahora, antes de Cristo, nosotros estábamos así. Antes de Cristo estábamos así. En alguna creencia religiosa, en la confianza de algún, en los bienes materiales, o estábamos confiando en alguna filosofía. Y esa era nuestra vida. Pero cuando llegamos a Cristo, morimos a eso. Cuando llegamos a Cristo, morimos. Como dice el cantante, el hermano Rubén Sotelo dice: yo asistí a mi funeral. Bueno, disculpen, yo me reí, pero ustedes no. Pero entonces, el asunto es que estamos muertos a eso. Ya no vivimos para eso. Ahora vivimos para Dios. Y es de esto de lo que está hablando Pablo. Entonces, tiene que ver con la confianza que se pone o en Dios o en todas esas cosas. Eso no se puede ignorar. Dice el versículo 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, dice así, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste que vive. Si estamos vivos para la ley, si estamos vivos para las creencias de este mundo, si estamos vivos para las cosas de este mundo y los planes de este mundo, entonces si estamos vivos para eso, todas esas cosas se enseñorean sobre nosotros. Pero si ya morimos a todo eso, entonces ya no se enseñorean sobre nosotros. Entre tanto que estamos vivos a esas cosas, estamos sujetos a esas cosas. Y entonces sí, dice, es como el matrimonio, dice Pablo, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí pone el caso del matrimonio como un ejemplo. Es un ejemplo en el que, en tanto que estamos vivos, estamos sujetos a esa relación. Y es cierto, porque cuando nos casamos ante una ley. Firmamos ante un juez. Y el juez está mandatado por una ley. Y esa ley lo respalda y valida todos los actos que ese juez está realizando. Entonces, cuando firmamos el acta matrimonial, estamos sometiéndonos a esa ley voluntariamente, por cierto. A menos que alguien no haya sido voluntario, ¿verdad? Ya después investigaremos ese caso. Pero en el caso de todos los que nos corresponde, decir, no llegamos al matrimonio obligados, sino voluntariamente. Y en ese acto voluntario nos sometemos. Es bien interesante que Pablo toma como ejemplo el matrimonio, porque el matrimonio es una relación. Es una relación, y es una relación en la que voluntariamente nos sometemos para estar bajo esa ley. Vale decir que eso es muy importante porque también va a hablar de la relación con Cristo. Y la relación con Cristo es una relación igual en donde establecemos ese vínculo con Dios, pero también de manera voluntaria. Y es como el matrimonio. Porque el matrimonio, estamos en el matrimonio no obligados, sino por amor.
y así también estamos con Cristo, no obligados, sino en una relación de amor. Y eso es entonces de lo que está hablando Pablo. Pero si antes si alguien estaba en el matrimonio, la muerte separa a la persona de esa ley y lo hace libre. Dice ese versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces la muerte separa a la persona de esa ley. Por eso estoy hablando de que es imposible ignorar nuestra muerte. Imposible ignorar nuestra muerte. Antes estábamos unidos como en un matrimonio con las creencias de este mundo. Las creencias, la confianza en las cosas y también la creencia en filosofías. Estábamos unidos como en un matrimonio a todo eso y teníamos que ser leales a eso. Nos obligaba nuestra conciencia y nos obligaba nuestra conciencia y nuestro compromiso a todas esas cosas. Y es cierto, algunos todavía defendíamos, ¿no? Esto es lo que me enseñaron mis padres. Es que esto es lo que es que si no trabajo, entonces no voy a tener dinero para vivir. Y no voy a tener lo suficiente, y yo no quiero vivir en la pobreza, yo quiero vivir bien, entonces tengo que trabajar, y soy esclavo del trabajo. Y vivíamos antes así. Pero era necesario morir para ser libres. Y es lo que este pasaje dice: morimos a todo eso. Y entonces quedamos libres del compromiso que nos unía a todo eso. La muerte separa a la persona de esa ley y lo hace libre. El adulterio es tratar de tener dos relaciones al mismo tiempo, lo cual está prohibido por las leyes que rigen el matrimonio. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ojo con esto, yo quiero hacer un comentario para apuntar. Pablo no es machista al escribir esto y hablar solo de la mujer como adúltera en el caso de que tuviera dos relaciones. Esto no está haciendo énfasis en uno o en el otro sexo, sea el hombre o sea la mujer. Si tiene dos relaciones al mismo tiempo, está en adulterio, ¿no? Eso lo entendemos, pero no está hablando de esto, ni quiere entonces poner a la mujer como la que caería en una relación de ese tipo. No está hablando de eso. El tema es un tema espiritual. Es un tema espiritual. De lo que está hablando es de nuestra lealtad. De nuestra lealtad. Si tenemos esta relación en términos de lealtad espiritual, de lealtad moral espiritual, de nuestro amor a como era antes, a las creencias y religiones, o a las cosas, o a las filosofías, entonces nuestra lealtad está ahí, pues somos leales a eso. Y antes éramos leales a todo eso. Pero una vez que morimos a todo eso, ahora nuestra lealtad es ¿con quién? Con Cristo. Nuestra lealtad es con Jesucristo, el Señor. Pero
si quisiéramos ser leales a Cristo y al mismo tiempo ser leales a alguna creencia o a las cosas materiales o a los asuntos de las filosofías de este mundo, al mismo tiempo con Cristo y al mismo tiempo con eso es adulterio. Adulterio espiritual. Eso es tener dos relaciones al mismo tiempo. Y es de eso de lo que está hablando. Vean qué serio es. Porque lo pone en términos, como un ejemplo, lo pone en términos de relación matrimonial. Y obviamente, si nosotros nos enteráramos de que alguien está en dos relaciones al mismo tiempo, entonces diríamos, eso está mal. Eso no se hace. Es incorrecto. Pero ¿cómo entonces sí hay personas que quieren tener dos relaciones espirituales? Con Cristo y con el mundo. Y ahí no todos dicen que eso está mal. Muchas veces somos tolerantes. Tolerantes con nosotros mismos o con otros. Es fuerte esto, ¿no? Es fuerte, pero es cierto. La única manera para no caer en esa doble relación es morir para ser libre de esa ley. Así nosotros necesitamos morir para ya no estar sujetos a la ley como era antes. Morir a la carne, morir a nuestras creencias anteriores, morir a nuestra confianza en las cosas de este mundo, morir a lo que nos separa de Dios, morir al pecado y sus consecuencias. Solamente muerto a la vida pasada podemos vivir una vida nueva, porque de otro modo estamos adulterando en nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿usted ha muerto a todo lo que es su vida pasada? ¿Verdaderamente ha muerto? Si todavía quiere vivir con las reglas del pasado en sus propios esfuerzos personales, entonces no podrá disfrutar de esa vida nueva que el Señor ofrece. Tenemos que morir completamente a lo que era la vida pasada. Y antes estábamos en las creencias, pero ojo con esto. Las creencias muchas veces nos quieren alcanzar. Yo he visto cristianos que todavía tienen ciertas creencias. Creencias en algunas supersticiones. Supersticiones, por ejemplo, en los números, supersticiones, por ejemplo, en las cosas, supersticiones, por ejemplo, en los alimentos, supersticiones, por ejemplo, en las fechas, supersticiones, por ejemplo, en objetos, supersticiones, por ejemplo, en un montón de cosas. ¿Y cómo es eso que no son libres? Pues no son libres, ¿por qué? Porque se someten todavía a las creencias del pasado. O hay cristianos que viven esclavos del trabajo, como si en eso estuviera toda su vida. O hay cristianos que viven todavía esclavos de filosofías y defienden a candidatos políticos como si fuesen sus máximos líderes. Tantas cosas así. Seamos libres. A libertad nos llamó el Señor. Y para ser libres tenemos que morir a lo pasado para vivir una vida nueva. Ahora, para comenzar de nuevo, dice versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Hermanos míos, les dice Pablo a los romanos, que solamente podemos ser llamados hermanos cuando compartimos la misma fe que nos hace libres. Ya estamos muertos a la ley, es decir, los esfuerzos humanos por tratar de salvarse, esfuerzos humanos, ya no confiamos en nuestros esfuerzos humanos. Ahora confiamos ya no confiamos en nuestras obras, quiere decir eso. Ahora confiamos en la obra de Cristo. Morimos por medio de la muerte de Cristo. Hemos muerto a nuestra vida pasada por la muerte de Cristo. Es decir, se ha pagado un precio por nuestra libertad, y ese precio es la muerte de Jesús, y nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. Morimos allí. Ya nuestra lealtad, como si fuera lealtad matrimonial, ya no es con lo que era nuestra vida anterior, sino que ahora nuestra lealtad es con Cristo, que resucitó, que venció la muerte. El versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De alguna forma, de lo que está hablando aquí es de nuestra alma. Nuestra alma antes estaba apegada a creencias, o apegada a la confianza en los asuntos materiales, o apegada a filosofías. Pero nuestra carne murió. Ahora nuestra alma ya no está apegada a esas cosas, sino que nuestra alma está apegada a Cristo. Y vivimos ahora para Cristo, para Jesús. Nuestro maridaje es con Dios para un fruto nuevo, como si nos embarazáramos de los planes y proyectos de Dios para dar a luz un fruto nuevo. Nos unimos a Cristo, nos unimos a Dios, nos casamos con Dios, permítanme esa expresión, y ahora nos embarazamos de Dios. Nos embarazamos para dar a luz un fruto nuevo. Antes, nuestro fruto era para muerte, era desobediencia y rebeldía, y el resultado era muerte espiritual. Versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque la rebeldía y la desobediencia provoca eso. Antes, esa rebeldía manifestada en pecado, mentir, robar, ser deshonestos, actuar con injusticia, con falta de rectitud, todo eso es para la muerte. Antes, nuestra unión a esas cosas, nuestra lealtad a todas esas cosas, era rebeldía contra Dios y producía muerte. Pero ahora nuestra unión con Dios es fruto de vida. Dice versículo 6: pero ahora estamos libres por la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora ya no vivimos para cumplir los esfuerzos humanos, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Termino con lo siguiente: usted y yo tenemos una nueva vida que es espiritual. Pero si alguien, y esto significa que hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestros esfuerzos humanos para comenzar una vida nueva. Pero si alguien no ha comenzado de nuevo, o se ha vuelto a vivir lo que era su vida pasada, hoy es tiempo de volver para ser llenos del Espíritu de Dios y vivir una vida nueva.
Es nuestra vida pasada y es nuestra vida nueva. La vida pasada tenemos que haber muerto ya. Que eso que era antes no tenga ahora autoridad sobre nosotros. Y es nuestra vida nueva y ahora sometidos a Cristo para vivir para Dios. En estos días que han pasado, hay dos casos que me han llamado la atención. Esta semana me encontré en la Ciudad de México y allí dos grupos que representaban a un grupo de iglesias y a otro grupo de iglesias, pero no podían ponerse de acuerdo, como grupos de iglesias, porque hay una contienda, un conflicto entre ellos. Pregunta: si Cristo es el Señor de ellos, entonces ¿no deberían ellos actuar como Cristo y perdonar sus diferencias, reconciliarse y trabajar juntos? ¿Verdad que eso es lo que correspondería? Pero han pasado 5 años en medio del conflicto. 5 años. Me tocó ser mediador. ¿Y saben qué? Todavía no resolvimos el problema. Todavía. Van a pasar otros meses, de aquí a febrero, en que puedan volver a hablar. A esto es a lo que se refiere Pablo. Si estamos muertos a lo que era nuestra vida pasada, entonces ya no actuaremos como antes, sino que ahora viviremos la vida de Cristo en nosotros. Y Cristo no tomaría 5 años para reconciliarse. ¿Por qué? Otro ejemplo. Tal vez ustedes han recibido noticias o tal vez no lo sé. El templo de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Hay 2 grupos que están en conflicto. Demandas ante las autoridades. Cosas feas. Han pasado años en eso. Falleció el pastor en la pandemia, el pastor que estaba, y eso, claro, al faltar el líder que guiara, complicó las cosas. El templo fue recogido por las autoridades recién. Y está cerrado. Un lugar que debería ser para predicar la palabra. Ahora está cerrado. Triste. ¿Por qué? Porque todavía somos leales a nuestros sentimientos, pensamientos, creencias, filosofías y cosas de la vida pasada. Tenemos que morir a eso. Morir a todo eso para vivir la vida nueva en Cristo hoy. Ahora, no podemos aquí ponernos como jueces de nuestros hermanos y decir: qué mal están estas personas. Ahora piense usted en usted mismo, en usted mismo. ¿Mantiene todavía alguna lealtad a su vida pasada? Pues hoy es tiempo de arrepentirnos y cambiar. Dejar esas lealtades que serían adulterio espiritual. Dejar esas lealtades para vivir ahora una vida nueva, solamente con Cristo. Vamos a orar.
Padre y Dios nuestro, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor. Qué difícil es para nosotros siquiera entenderlo, entender que estamos muertos a la vida pasada, muertos a las lealtades con este mundo, muertos a las creencias, muertos a esa confianza en las cosas materiales, muertos para ya no vivir más como era antes. Pero muchas veces nuestro carácter se somete otra vez a esas cosas y muchas veces reaccionamos con violencia y reaccionamos con esa dureza en nuestros corazones y actuamos como si todavía viviéramos para lo que era antes. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, de todo eso. Padre, que muramos completamente a todas esas lealtades que eran antes y que vivamos una vida nueva en Cristo. Bendice, Dios, esta vida nueva, que ahora pensemos como Cristo, que ahora sintamos como Cristo, que ahora actuemos como Cristo, que seamos llenos de tu Santo Espíritu y que vivamos bajo las leyes del reino de los cielos. Bendice, Dios, a esta tu iglesia y bendice a cada uno de tus hijos y cumple aquí, Señor, tu voluntad y tus propósitos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Dios, oramos. Amén. Te esperamos todos los domingos en cualquiera de nuestros 2 horarios, 10 a.m. y 12 p.m. Ven y adoremos juntos a nuestro Salvador y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.